revolucionado las sesiones de estudio de cientos de personas. De tal forma que se puede afirmar que ha cambiado radicalmente sus vidas. Ha conseguido que lo que antes era tedioso ahora sea sencillo. Que lo que antes era soporífero ahora sea divertido. Algo que era insostenible, que te iba consumiendo la vida y poco a poco te alejaba de tus amigos y de tus seres queridos, pasa a llevarte una fracción del tiempo. Una experiencia tan positivamente distinta que vas a poder recuperar lo que habías perdido. Tu vida, tu vida, tu vida. Bienvenida, bienvenido a la primera clase de nuestro entrenamiento de alto rendimiento académico. Estoy muy, pero que muy emocionado de que hayas decidido dar un paso hacia adelante y que estés aquí conmigo, porque en este entrenamiento voy a poner toda la carne en el asador para que sí o sí consigas resultados memorizando tu temario 10 veces más rápido, estudiando 1 hora al día, para así obtener tu plaza en tiempo récord o aprobar ese examen de nivel que tanto se te resiste. Mi nombre es Jorge Cuervo. Soy el fundador de turbomemory.es y de altorendimientoacadémico.com, dos proyectos paralelos a través de los cuales hemos transformado ya la vida de miles de opositores que se encontraban en la carrera de la rata. Y mira, sí, te hablo de esa vida cargada de estrés, en la que inviertes cada día 10 o 12 horas de estudio y aún así no tienes resultados, no memorizas nada, no avanzas y te frustras entrando en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Hasta hoy. Pues mi objetivo con este entrenamiento es que tú consigas resultados reales. Lo que conseguirás con este entrenamiento es memorizar tu temario 10 veces más rápido, estudiando únicamente 1 hora al día y con un factor muy importante, mientras disfrutas del proceso. Sin embargo, para garantizar unos resultados tan bestias como estos, debes cumplir con 3 condiciones indispensables. La primera de todas es que bloquees 1 hora para estar al 100% conmigo en cada una de las clases. Mira, vivimos en un mundo lleno de distracciones que están matando tus resultados, así que deja tu móvil a un lado, cierra todas las ventanas que no sean esta y pon todo tu foco en lo que vamos a ver en este entrenamiento. Yo te voy a llevar de la mano a cada paso de este entrenamiento intensivo para que tengas resultados de forma inevitable. Pero para que esto se dé, nuevamente necesitas poner tu foco al máximo en lo que vamos a ver en cada clase. Lo segundo que necesitas es valorar esta formación de manera consciente. Y te lo digo porque aunque no sé cómo has llegado hasta aquí, si a través de un amigo que te lo dijo, un anuncio que viste, un mail que recibiste, sí que sé que lo has hecho de forma 100% gratuita. Y sé que cuando los seres humanos recibimos algo gratuito, pues mira, tendemos a no valorarlo como se merece de manera inconsciente. Sin embargo, lo que verás en la clase de hoy, así como en las siguientes, es el resultado de más de un lustro de trabajo con el único objetivo de que tú tengas resultados. Por eso no caigas en la trampa de no valorarlo y sumérgete en este entrenamiento como si hubieras pagado lo que vale por acceder. Para que te hagas una idea, vendrían a ser unos 2.000 eurillos. De esta forma, exprimirás cada minuto al máximo y te aprovecharás de lo que veremos esta semana, que te adelanto es oro molido. Lo tercero que necesitas es abrir tu mente. Mira, mucho de lo que veremos en este entrenamiento puede que choque frontalmente con tus creencias más arraigadas. Y esto puede hacerte sentir que, no sé, que te estoy atacando personalmente. Sin embargo, se trata de algo completamente contraintuitivo y que por desgracia te lo han enseñado desde tu niñez muy, pero que muy mal. La mayoría de lo que aprenderás aquí choca con lo típico que has escuchado durante toda tu vida. Así que, si a lo largo de todo el entrenamiento sientes que estoy poniendo en tela de juicio tus principios, no pasa nada. No es algo malo, es un proceso normal. De la misma manera que cuando nos crecen los dientes, nos duele la boca, crecer en conocimiento y cambiar de paradigma pues puede resultar doloroso. Sin embargo, una vez aceptada esta nueva forma de experimentar tus estudios, no habrá vuelta atrás y el cambio habrá merecido la pena con creces. Así que te recomiendo que no te tomes demasiado en serio esa vocecilla interior, no te quedes estancada o estancado por ciertas limitaciones de las cuales no eres responsable y da la bienvenida a este nuevo conocimiento con los brazos abiertos. Te puedo asegurar que si cumples con estos 3 requisitos, reservar 1 hora con el 100% de tu foco en la clase, si valoras esta formación como se merece y si abres tu mente dejando de lado tus prejuicios heredados, los resultados están más que garantizados. De esta forma, sí o sí, memorizarás tu temario 10 veces más rápido estudiando solo 1 hora al día.
¿Y sabes qué es lo mejor de todo este método que veremos en el entrenamiento? Que ha mostrado ofrecer resultados en personas de todo tipo. Como te acabo de mencionar, siempre que tú cumplas estos 3 requisitos indispensables, lograrás los resultados que te prometo. Mira, puede que seas una mamá con hijos que apenas tiene tiempo y estés escuchándome con mucha atención. Y mira, aunque yo no soy madre, mi hermana sí que lo es, y entiendo perfectamente tu posición porque ella está preparándose también su oposición. Se levanta muy temprano todos los días para preparar la comida del día, llevar al niño a la guardería. Si puede, intenta sacar un pequeño rato antes de llevar al pequeño, pues para estudiar un poquito, pero muy pocas veces lo consigue. Y justo después se va a trabajar una jornada completa de 8 horas, sabiendo que al llegar a casa todavía le quedan unos minutillos, por no decir, bueno, casi no llega ni a la hora para estudiar. Cuando vuelve sabe que tiene que exprimir ese poco tiempo que tiene por delante para tratar de comerse el temario de la mejor manera posible. Si eres madre es muy probable que te hayas sentido identificada con esta situación. Por eso escúchame. El juego trata de cómo conseguir meter más información en tu mente durante esas horas mientras disfrutas haciéndolo. Porque si después de un día tan largo, que para ti es una tortura y se te hace cuesta arriba, será imposible que consigas resultados si para ti el estudio significa sufrir. Por eso, si tú que me estás viendo eres una mamá que va por todas a sacarse su oposición para tener una vida mucho más estable y así conseguir tener más tiempo para ti y los tuyos, te doy la bienvenida, pues por aquí han pasado ya cientos de mamás que a día de hoy ya lo han conseguido. Pero mira, por otro lado, puede que tú que me estés viendo seas una chica que está opositando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al cuerpo de bomberos o al ejército, porque es tu verdadero sueño. He trabajado con cientos de mujeres en tu misma situación y conozco a la perfección cómo te sientes, porque si este es tu caso, sé que te emociona verte vestida con el uniforme del cuerpo al que aspiras. Y precisamente por esto, seguramente has empezado la oposición con una motivación y unas ganas impresionantes. Seguramente al principio estudiabas cada día todo lo que podías, ibas a la academia, después ibas a entrenar, después a la biblioteca o a casa a estudiar, y mantuviste esta situación durante unos meses hasta que esa motivación comenzó a decaer y empezaste a quemarte porque por mucho que querías eras incapaz de memorizar tu temario, eras incapaz de avanzar. Y encima, debido a que seguramente seas muy competitiva, tu frustración sea aún mayor, porque ves que tus compañeros avanzan y tú te quedas siempre atrás. Por eso, si esta es tu situación, también te doy una calurosa bienvenida, pues he trabajado durante años con chicas como tú, que hoy en día visten el verde de la Guardia Civil o el Ejército, el azul del Cuerpo Nacional de Policía o el uniforme del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, puede que tú, pues no seas una mujer, seas un hombre que esté trabajando y estudiando al mismo tiempo y sepas lo duro que puede llegar a ser. Quizás estás soltero, quizás tengas una familia y llega a esta tarea algo todavía aún más demandante. Lo que está claro es que tienes muchísimo temario por delante y muy poco tiempo cada día para poder estudiarlo. Y encima sabes que el día del examen no vale con saber un poco por encima del temario, sino que más bien necesitas dominarlo para tener opciones. Por eso se te hace una montaña ver el tocho de apuntes que tienes por delante y también ser consciente del poco tiempo que tienes para memorizarlo. Al final el día tiene 24 horas y ves que por mucho que lo intentas, nunca llegas. Siempre tienes la sensación de que no abarcas todo el temario. Por eso, si estás en esta situación, también quiero darte una calurosa bienvenida, pues lo que necesitas es aprovechar el poco tiempo que tienes para retener la mayor cantidad de información posible. Además, puedo contarte algo. Llegar a memorizar tu temario 10 veces más rápido estudiando solo 1 hora al día es más que posible. Y no hace falta que me creas, porque esto es algo que vivirás en tus carnes a lo largo de este entrenamiento. Y estoy tan seguro porque llevo 5 años ayudando a personas como tú y todos han conseguido resultados. Por eso, si este es tu caso, para mí es un gran honor darte la bienvenida. Aunque también es posible que tu caso sea que estés estudiando un grado, Derecho, Económicas, Matemáticas, Medicina, Química, Biología. La verdad es que creo que en nuestros programas hemos tenido estudiantes de prácticamente todos los grados. Y a todos les pasaba lo mismo, que probablemente te esté pasando a ti, y es que siempre me ocurría a mí cuando estaba en la universidad. Siempre te pilla el toro. Cada año, la misma historia. Siempre cuando empezabas el curso, pues yo en mi caso me prometía ser ordenado y estudiar al día, pero al final siempre me pasaba el día en clase, después en la academia, y cuando llegaban los periodos de exámenes era un sobrevive como puedas. Y a pesar de que me prometía que al año siguiente siempre sería diferente, la realidad es que volví a encontrarme en la misma situación.
me estresaba y conseguía peores calificaciones de las que sabía que podía conseguir. Era un círculo vicioso que no se terminaba. Por eso, si quieres dar un giro de 180 grados a tus resultados universitarios o de máster, estás en el sitio adecuado y es para mí un placer darte la bienvenida. Y antes de comenzar, quiero que prestes atención a qué sientes cuando te digo que con este entrenamiento vas a memorizar tu temario 10 veces más rápido estudiando 1 hora al día únicamente, y que encima lo vas a hacer mientras disfrutas del proceso. Y no te preocupes, yo no estoy aquí para juzgarte. Sientas lo que sientas, está bien. La idea es que te sinceres contigo mismo o contigo misma. Porque mira, puede que te sientas, dubitativo, crees que no serás capaz de conseguirlo. Puede que te sientas desconfiado o piensas que todo esto tiene un truco y que hay algo que no te estoy contando, o puede que te sientas preparado para pasar a la acción ya, y puede que te sientas con unas ganas increíbles de poner todo esto que vamos a ver en este entrenamiento a prueba. Sea como sea, está bien. La razón por la cual te propongo esto es porque aunque yo ahora estoy a tope de energía y convencido de que cualquier persona que vea este entrenamiento conseguirá esto y mucho más, si yo hubiera escuchado esto hace 8 años, si yo hubiera escuchado que iba a memorizar mi temario 10 veces más rápido con 1 hora de dedicación y encima pasándomelo bien, pues fíjate, yo tampoco lo hubiera creído. Y es normal tener esos sentimientos de incredulidad. Probablemente, además, pienses que es una locura porque ahora tú estudias de media 8 horas y conoces gente que estudia incluso más tiempo, 10, 12 horas. Y no te cabe en la cabeza la idea de estudiar menos. Y aún peor, desde luego ves como algo imposible eso de disfrutar del proceso. O sea, ves que eso es algo imposible de conseguir mientras estudias algo tan feo como son las leyes de tu oposición o las partes más técnicas de tu temario. Sin embargo, yo no solo estoy convencido de que memorizar tu temario en tiempo récord es posible por haberlo vivido en mis propias carnes, lo sé porque esto es algo que ya han hecho miles de personas al pasar por nuestra formación. Por eso, yo no quiero que creas absolutamente nada de lo que diga. Solo quiero que lo experimentes tú en tus propias carnes, que tú veas de lo que eres capaz. Quiero que tú seas el protagonista de este entrenamiento y que sientas en primera persona lo que supone memorizar cantidades ingentes de información sin apenas esfuerzo y sobre todo sin echar codos ni un segundo. Y también quiero que, sobre todo, escuches a las personas que, como tú, estaban atrapados en una vida de estrés y que, tras aplicar lo que veremos en este entrenamiento, tuvieron una transformación sin parangón. Por eso, no hace falta que me creas a mí, simplemente quiero que les escuches a ellos. Mi nombre es Aurora y quiero comentar un poco sobre Turbo Memory. La verdad es que no tenía ni idea de que estas técnicas existían. Llegué a ellas a través de Instagram. Mi marido me mandó un vídeo donde Jorge hablaba de los mapas mentales, de la ley 39 y tal. Y como la tenía en mi temario, pues me la mandó pensando que me podía servir. Y la verdad es que me sorprendió tanto que empecé a indagar en la web y tal. No había visto nunca ningún vídeo ni nada. Me leí los 3 pilares básicos y me llamó tantísimo la atención, que me quedé flipada, que decidí hacer el CARA. Estuve esperando todo el verano a que saliera. Cuando ya por fin lo sacaron, pues me apunté. Y la verdad es que, siempre uno tiene un poco sus reticencias, ¿no? De esto funcionará, ¿no? Porque en el vídeo en el que memorizas las 20 palabras esas, la verdad es que se ve claramente que el sistema funciona, ¿no? Me ha gustado mucho cómo se ha estructurado el curso, bien. Además, día por día, para que vayamos asimilando los conceptos, para que no vayamos más deprisa de lo que tenemos que ir, para que afiancemos, con el sueño, que también es muy importante. ¿Qué diferencia veo yo ahora con respecto a cómo estudiaba antes? Abismal. O sea, yo antes es que me ponía delante del libro o de los apuntes, porque yo, de las leyes más bien, que yo solo estudio leyes de las oposiciones. Es que era infumable, ¿sabes? Que yo me tiraba horas delante de la ley y es que no avanzaba, es que cuando llevaba 10 artículos, el primero ya se me había olvidado. Entonces, ahora, saberme
1000 artículos que me puedo saber perfectamente de entre las 12 leyes que tengo que manejar, cada nombre de artículo, cada número, el contenido, es que es alucinante. Es que hay que probarlo porque es que la gente, yo se lo cuento y dice, pero ¿qué me estás contando? O sea, entonces, este tipo de cursos, estas técnicas de memorización, ¿a quién las recomendaría? Principalmente a opositores. O sea, y si tienes tipo test, entonces ya es la caña, porque en los tipo test te preguntan muchísimas veces números de artículos, tienes que saber, muchas veces solo te hablan del artículo y sabiéndote qué artículo es, ya acceder al contenido directamente, ya sabes perfectamente cuál es la pregunta correcta, la respuesta correcta, ¿no? Y bueno, Jorge además es súper apañado, súper profesionales, te responden a los correos con muchísima rapidez. Además es todo muy personalizado, o sea, se adapta a tu situación, porque yo, aparte de estudiar esto, solo tengo 2 niños, con lo cual solo podía estudiar por la mañana, en fin, que todo lo adaptamos un poco al horario que uno tiene, ¿no? Y bueno, es muy agradable, bueno, los vídeos son geniales, además muy directos, o sea, y sin pelo en la lengua, ¿no? Y nada, y simplemente decir que ayer hice mi examen de la oposición, salí muy contenta, pude aplicar todo el sistema que llevaba. Soy consciente de que podía haberlo llevado mejor porque, en verdad, solo llevo 5 meses preparándomela, pero aún así está aprobado el examen seguro y estoy 100% convencida de que ha sido por este tipo de técnicas. Si no hubiera llegado a ver Turbo Memory, seguiría igual, yo creo, porque es que estudiar leyes es horrible, las cosas como son. Esto no le puede gustar a nadie, pero los que queremos trabajar en la función pública es lo que tenemos que hacer. Así que se lo recomiendo a todos los opositores porque no se van a arrepentir, pero para nada. Quiero que pienses en si te sientes conectada o conectado con la historia de Aurora. Quiero que pienses en si resuena contigo el hecho de pasar horas delante de las leyes de tu oposición o de tu temario y no avanzar como hacía ella. Porque Aurora no solo oposita, sino que tiene una serie de responsabilidades familiares, 2 hijos que sacar adelante y, ante todo, muy poco tiempo. Sin embargo, ella aplicó todo lo que veremos dentro de este mismo entrenamiento. Tuvo foco, siguió los pasos y los resultados fueron inevitables. Porque lo impresionante de esta historia no es tanto que tenga su temario a la perfección memorizado, sino más bien cómo lo ha hecho, disfrutando del proceso al máximo y sin quitar tiempo a lo que realmente importa, estar con los suyos, dedicando tiempo de calidad a sus hijos, su marido, sus amigos. Y esto es precisamente lo que conseguirás con este entrenamiento. Concretamente, conseguirás pasar de ser incapaz de retener 10 palabras a memorizar a la perfección una lista de 20 palabras independientes entre sí y en perfecto orden. Y no solo eso, sino que además tendrás un dominio estricto de la lista sin estudiar ni un solo minuto y divirtiéndote al máximo. Y nuevamente, no hace falta que me creas. Esto es algo que conseguirás antes de que termine esta misma clase. Además, en las próximas clases del entrenamiento iremos subiendo el nivel progresivamente para que consigas cosas tan bestias como memorizar 5 artículos de una ley en 1 minuto de reloj, o un plazo de la Ley 39/2015 en menos de 1 minuto también de reloj. Y ojo, porque esto no es metafórico. También serás capaz de memorizar contenido técnico de oposición en cuestión de segundos, o un número kilométrico de más de 25 dígitos en escasos segundos. Y una vez más, no tienes que creer nada de lo que digo. Únicamente debes poner el foco y seguir los pasos que veremos en cada clase para que tú misma o tú mismo lo experimentes en tus propias carnes. Pero antes de continuar, quiero ponerme muy serio por un instante, porque aunque esto que voy a comentar me duela profundamente, ya que esto es algo que nos afecta a todos, creo que es clave para ser conscientes del momento en el que partimos. Mira, allá por el pasado mes de marzo, los organismos más importantes a nivel mundial preveían que el COVID
provocaría la mayor crisis desde la Gran Depresión. O sea, esto, que era lo que preveía el Fondo Monetario Internacional, o sea, una de las mayores autoridades económicas del mundo, lo reafirmaba la ONU, diciendo que nos enfrentaríamos a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que han ido pasando los meses, instituciones como el Banco de España han ido dibujando un escenario cada vez más complicado. El Producto Interior Bruto, o sea, la producción de España, está por los suelos, y lo peor de todo es que las perspectivas de levantar esta producción pues son muy poco optimistas. Y la tasa de paro será uno de los grandes resentidos. Según el Banco de España, este 2021 se espera que llegue al 25% en la peor de las situaciones, y esto implicaría, o sea, este 25% implicaría que 1 de cada 4 personas no encuentre trabajo. Y todos estos datos anteriores pueden ser más o menos difíciles de bajar a tierra, pero mira, sin embargo, para ser más claros, podríamos traducir todo lo anterior en que España perdió en 3 meses la riqueza de, ojo, 14 años y 3,4 millones de puestos de trabajo. Así que, como podrás imaginar, nos estamos acercando a una crisis de proporciones inimaginables. Y sé lo que estás pensando. A principio de todo esto, apareció Pedro Sánchez, nuestro presidente, en medios de comunicación, prometiendo un rescate de 200.000 millones de euros para la sociedad española. Y yo sé que esto al inicio pues hizo que muchas personas se sintieran seguras por vivir en un país tan desarrollado como España, al sentir que un gobierno les protegía, pero si empezamos a indagar un poco más y nos preguntamos qué hubo detrás de todo esto, o sea, qué hubo de verdad en todo esto, porque si nos preguntamos si esta movilización de recursos benefició a gente de la calle como tú y como yo, vemos que no. Si nos preguntamos qué hubo de verdad de esos 200.000 millones, pues vemos que ese dinero se lo ha llevado una vez más los de siempre. ¿Quiénes son los de siempre? La banca. Y esta situación puso de manifiesto una vez más que tanto a ti como a mí nadie va a rescatarnos. Y yo sé que es mucho más fácil pensar que nos están cuidando, pero existen miles de personas en España que todavía no han recibido lo prometido y que se encuentran en una situación realmente complicada. Pero bueno, ahora tú, no sé, puede que pienses que lo peor ya ha pasado, Jorge, ¿cómo eres tan agorero? Sin embargo, ¿acaso eso es verdad? ¿Lo peor ha pasado? Me temo que tampoco. De hecho, a día de hoy, España es el país europeo que se encuentra en la peor situación de toda Europa. Y no solo eso, porque también lo está en una de las peores situaciones a nivel mundial. Pero es que además, lejos de tener ninguna ayuda, parece que las dificultades se acumulan, pues en los próximos años nos esperan subidas de impuestos, haciendo que nuestro poder adquisitivo se vea todavía aún más mermado. Por eso quiero que tomes conciencia de que de esta situación tan cruda, por no decir otra cosa, no habrá una tercera persona, gobierno, ayuda o subvención que te saque. Nadie te va a sacar de esta. Únicamente tú, que me estás viendo, eres responsable de revertirla. Y en la clase de hoy veremos cómo salir de manera reforzada de esta situación que aparentemente es tan mala. Porque quiero que te pares un momento. Aunque hemos dicho que esta pandemia nos ha afectado a todos, no es del todo verdad. La realidad es que ha habido un pequeño grupo de trabajadores que no se ha visto afectado por esta crisis. Ni su salario, ni sus planes de futuro, ni su situación familiar. A pesar de la grave crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ninguno de ellos tampoco ha visto cómo su mundo se tambaleaba o se desmoronaba. Y mira, no me estoy refiriendo a influencers, tampoco me estoy refiriendo a futbolistas o cualquier otra profesión de otra galaxia. No, me estoy refiriendo a una meta que tú podrías alcanzar si te lo propusieras y que te permitiría estar exento o exenta de cualquier crisis. Y ahora la pregunta es, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? ¡Exacto! A los funcionarios. De hecho, te lo puedo explicar por experiencia propia. Tanto mi padre como mi madre son funcionarios. Él es funcionario de prisiones y ella es maestra. ¿Y sabes qué? Mientras que todo el mundo ha experimentado un tiempo muy complicado, ningún funcionario, tampoco mis padres, ha visto peligrar sus planes de vida. Sus nóminas han seguido llegando a final de mes ajenas a la realidad.
Mientras prácticamente todo el mundo se sentía en la cuerda floja, todos los funcionarios tenían la seguridad de mantener su trabajo y cobrando lo que les correspondía a final de mes con independencia de lo que estuviera pasando. De hecho, podemos afirmar que los funcionarios son el único grupo del mundo que han salido completamente indemnes de esta pandemia a nivel mundial. Es más, mientras casi todas las empresas paralizaban su producción y se veían obligados al ERTE, el gobierno aseguraba que no tocaría los sueldos a los funcionarios. Aunque esto no es del todo cierto, pues en este caso los funcionarios se beneficiarán de una subida salarial del 1%. O sea, el mundo es azotado por una pandemia sin parangón que hace temblar los cimientos en los que se sustenta la economía mundial y los empleados públicos ni se enteran. Ellos, lejos de ver peligrar su trabajo, su nómina, sus planes de vida o sus proyectos de familia, salen reforzados. Han comprobado que su trabajo es a prueba de una crisis. Y no de una crisis cualquiera como por ejemplo la de 2008, sino una que está a la altura de la sufrida en la Gran Depresión, en la Segunda Guerra Mundial. Y no, los funcionarios no solo están exentos de semejante catástrofe, sino que encima tienen una bonificación de un 1%. Nada mal, ¿verdad? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque este es el mejor momento que ha habido nunca para preparar una oposición. Y una vez más, no tienes que creerme. Esto que te cuento es estadística pura. En un plazo de 5 años, alrededor de 350.000 empleados públicos se van a jubilar. Y si ampliamos el espectro temporal hasta los 10 años, hablamos de 1 millón de funcionarios forzados a jubilarse por su edad. Esto hace que sí o sí, de aquí a unos años, el Estado tenga que convocar oposiciones de forma inevitable para cubrir las vacantes que dejarán los empleados públicos que se jubilen. De hecho, quiero que te fijes en que solo el 7% son menores de 30 años. Es decir, que la tendencia cada vez es más a un empleado público de una edad avanzada que está más cerca de la jubilación que de comenzar su carrera. No es especulación, son datos. De hecho, incluso la llaman la década prodigiosa del empleo público. Pero es que además, esta empresa llamada España tiene otros 2 retos por delante que hacen que sí o sí convoquen más plazas públicas. Estos retos son la transformación digital forzada por el nuevo paradigma que nos ha dejado el COVID y la alta temporalidad. Por eso estos 3 factores, o sea, un gran número de empleados públicos que estén a punto de jubilarse, el hecho de reducir las altas tasas de temporalidad y el hecho de hacer frente a una transformación digital en la administración, hacen de este momento uno de los mejores para opositar. De hecho, puede que pongas en duda este número por todo lo que estamos viviendo, pero ni siquiera en la pandemia se han dejado de mover la demanda de trabajadores en la administración pública. Entonces, si tienes todo esto en cuenta, solo hay una pregunta, y es: ¿cómo puedo sacarme una oposición en tiempo récord estudiando 1 hora al día, disfrutando de cada sesión de estudio? Porque hay algo claro: conseguir una plaza no es moco de pavo, es algo que conlleva trabajo y tiempo. Además, cada vez más personas son conscientes de que la mejor opción para sus vidas es aprobar su plaza. Por eso es tan importante que aprendas ya a memorizar tu temario 10 veces más rápido que tu competencia estudiando 1 hora al día, mientras te lo pasas pipa. Porque lo que marcará la diferencia entre conseguirlo y no será tener el día de tu examen todo tu temario de forma sólida en tu cerebro. Y esto es lo que conseguirás con este entrenamiento, aunque, una vez más, no quiero que me creas, sino más bien quiero que escuches a personas como tú que ya lo han conseguido. Me pareció, la verdad, que súper original el método BES. Al principio lo veía como súper, no sé, lejano, pero empecé a probar y, ostras, sí que funcionaba. Primer tema, la Constitución española, que yo primero pensaba, bueno, esto es fácil, pero claro, te pones en materia y tela marinera. Y entonces empecé a desanimarme un poco. Pero con el curso que hice, que era gratuito, pues la verdad es que me pareció súper fácil poder aplicarlo. Entonces eso me animó a realizar el curso El Cara. Y la verdad es que me alegro un montón de haberme decidido hacerlo, pero muchísimo, porque me llevo una idea súper positiva de mí misma. Me doy cuenta que simplemente jugando, que es algo que yo hago muy al día a día con mis hijos,
podemos llegar a memorizar lo que queramos. Hola a todos y todas los que estéis pensando en realizar una formación. Os cuento mi experiencia, ¿vale? Yo soy mamá de 2 hijos, son pequeñitos todavía y trabajo a tiempo completo. ¿Qué ocurre? Que el trabajo ocupa la mayor parte de mi tiempo y me sentía súper frustrada, me daba la impresión de que no llegaba a nada, de que era de trabajo a casa y niños y trabajo otra vez. Sin tiempo para mí y sin tiempo realmente para disfrutar tampoco de los míos, ni de mis aficiones o mis intereses. Y entonces empecé a plantearme mejorar mi vida mediante una oposición, ¿vale? Y mirando por diferentes páginas web me encontré con la de Turbo Memory. Me pareció, la verdad, que súper original el método BES. Al principio lo veía como súper, no sé, lejano, pero empecé a probar y, ostras, sí que funcionaba y empecé a darme cuenta que sí que podía recordar un montón de cosas que antes me parecían imposibles. Porque cuando empecé a informarme sobre el tema de las oposiciones, primer tema, la Constitución española, que yo primero pensaba, bueno, esto es fácil, pero claro, te pones en materia y tela marinera. No tenía manera, pero me parecía imposible. Además, me parece de ciencia ficción que la gente se pueda aprender la Constitución. Y entonces empecé a desanimarme un poco. Pero con el curso que hice de tres formaciones con Jorge, que era gratuito, pues la verdad es que me pareció súper fácil poder aplicarlo a todo tipo, no solo leyes, sino todo tipo de cosas que quisiera memorizar. Entonces eso me animó a realizar el curso y la verdad es que me alegro un montón de haberme decidido hacerlo, pero muchísimo, porque me llevo una idea súper positiva de mí misma. Yo que pensaba que jamás podría conseguir memorizar temarios grandes o leyes, muchísimos artículos, me doy cuenta que simplemente jugando, que es algo que yo hago muy al día a día con mis hijos, jugando y usando la imaginación, podemos llegar a memorizar lo que queramos. Eso es algo que realmente me ha sorprendido muchísimo. Mi concepto de memoria antes de realizar el curso era de machacar y machacar y machacar, repetir y repetir, y aún así para mí era agotador y súper frustrante porque no conseguía memorizar apenas nada, no veía que no avanzaba. Y ahora lo que me doy cuenta es que sí que es posible y además es fácil, y tomándolo como un juego es muy divertido y además siempre te da ganas de, venga, un poquito más, ¿sabes? No te cansas de este método. Esta formación me ha parecido súper interesante porque además yo pensaba que simplemente iba a encontrar conceptos o ayudas para el tema de memorizar, y es una formación súper completa porque te ayuda desde el principio a entender cómo funcionamos nosotros, nuestro cerebro, que es algo realmente que es que no nos paramos a pensarlo, y todo lo que dice Jorge te hace, ostras, despertar. Y también me gusta muchísimo que te da consejos, ya no solo para el tema, en mi caso, para el tema de preparación de una oposición, sino para el tema de preparar cualquier tipo de temario, pero también para tu día a día. Da consejos súper valiosos que si los llevas a práctica realmente te ayudan al día a día. A mí estos días, sobre todo de confinamiento y demás, la verdad es que repaso una y otra de los vídeos, los llevo a cabo y me está ayudando muchísimo a poder llevar la situación. Me está ayudando a crecer internamente también. Estoy súper agradecida. Yo recomiendo esta formación pues realmente a todo el mundo. La verdad es que lo dice Jorge en el curso muchas veces, pero es que tiene razón. Vale tanto para alguien como yo que quiera preparar una oposición, para alguien que vaya a instituto o universidades para ayudarle a preparar materias, para no sentirse frustrado. Es
una formación súper amplia, la verdad es que engloba a muchísimas personas de diferentes vidas y de diferentes edades incluso. Mi opinión de Jorge como profesional es, la verdad es que impecable. Cuando empecé a ver los vídeos me parecía una persona, no sé, desde el primer momento da mucha cercanía, habla con palabras que entiende todo el mundo, no se para en tecnicismos o frases que al final no sabes muy bien ni qué te están contando. No, desde el principio hasta el final a Jorge lo entiendes y eso es algo que valoro pero muchísimo, muchísimo. Y como persona no lo conozco, pero sí que tengo que decir que todas mis dudas que he tenido durante el curso yo se las he transmitido por email a Jorge y realmente la rapidez de contestación ha sido, vamos, fascinante, porque más personalizada, se nota que realmente sí lee el correo, estudia lo que tú le estás preguntando y busca una respuesta que mejor se aproxime a la solución que tú le estás pidiendo a él. La verdad que en ese sentido también Jorge como persona me merece un 10. Simplemente quería dejar testimonio de que estoy muy contenta con la formación que he recibido, realmente me ha valido y estoy deseando ver qué otras cosas nuevas saca Jorge porque, vamos, de cabeza. Muchísimas gracias. Nuevamente quiero que reflexiones sobre si conectas con Silvia, una madre con hijos cuya vida únicamente consistía en ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, donde no tenía ni tiempo para ella misma, ni tiempo para sus niños, ni tiempo para estudiar. Sin embargo, Silvia fue a por todas poniendo todo su foco en lo que veremos en este entrenamiento y fue lo que cambió su vida por completo, pasando de ser incapaz de memorizar nada de su temario por el sufrimiento que le suponía, a memorizar absolutamente cualquier cosa mientras jugaba con el contenido de sus temas. Pasó de machacar y machacar y machacar a retener cualquier cosa de forma fácil y divertida. Y esto es lo que conseguirás tú a lo largo de este entrenamiento si pones el foco y sigues los pasos. Y mira, antes de avanzar quiero contarte una práctica que yo hacía cuando tenía la oportunidad de dar charlas al público. Y es que siempre que podía tener acceso a la lista de asistentes, memorizaba en los momentos previos a la charla todos sus números de teléfono con total solidez. ¿Te imaginas? Retenía los datos de 100 o 200 personas en los ratos previos de la charla. Y no solo memorizaba sus nombres, sino también sus apellidos y en algunas ocasiones sus correos electrónicos, para después, por supuesto, memorizar su teléfono móvil. Y mira, sí, yo sé que esto te suena bastante no creíble. Sobre todo sabiendo que tú, que estás opositando, estás poniendo todo de tu parte y eres incapaz de retener los artículos de tus leyes o los párrafos de tu temario. Pero mira, como siempre digo, no hace falta que te creas absolutamente nada, sino más bien que tú mismo veas en tus propias carnes todo esto que te estoy contando. Y ahora necesito una voluntaria. ¿Sal para acá? En principio, ponle ese fuller ahí. ¿Me lo pones tú así en los ojos de forma que no vea? No, me tienes que poner tú a mí. Ah, a ti. Sí. Ah, perdón. Vale, ahora quiero que cojas esta pelota, te des la vuelta y la lances a alguien de tus compañeros. Lanzar tu cuerda cuando pesa mucho. Tranquilos que no va a pasar nada. Bien. Rompiendo cabezas ya. Bien, bien, bien. Y tu nombre y tu email. Vale, tu número es 6... No, espera, 6... 9... 8... 6, 7. Un aplauso, no, va. Tira la pelota al azar a quien te apetezca y repetimos. Iván es 6... 80. Un último más para que ¿Cómo? Carmen. Carmen es 6... 4... 8...
Alguien que no se lo crea y que quiera... Porque yo he estado en ese lugar, ¿vale? Entonces, igual se sabía esos cuatro. Entonces, alguien de los que estáis aquí que considere que no se lo termina de creer y que quiera experimentarlo en sus carnes, es muy bonito. Experiencia muy bonita, decir, te odio. Bueno, y ahora necesito un voluntario, una voluntaria. Venga, todos a la vez no. ¿Me echas un cable? Es para echarme un cable, es una ayuda. Pues, levántate por favor. Un aplauso para él. Listo. Vale, por Dios. Bien, pues ahora, coge esta pelotita y tírasela a quien quieras que no conozcas y que no haya ningún tipo de duda de... Pues yo me llamo Nuria. Nuria, ¿cómo te apellidas? Es que hay varias Nurias. Creo que es 6. Sí. Pasa la pelota a alguien que no conozcas y que te apetezca. ¿Nombre? Natalia es 6406. ¿Alguien más? ¿Has quedado alguien? Dime tu mail. Ah, vale, perfecto. Es que hay muchas Cristinas. 67306. ¿Hay alguien que quiera experimentar esto? Que sea, o sea, os digo ya que os habéis apuntado más de 200 y se han memorizado todos los números de teléfono de todos ustedes. Menos, es verdad que hay algunos que han venido así de últimas y que eso no le da tiempo. Pero vamos, que pues, si hay alguien que quiere experimentarlo y que tenga que tener la práctica todo. Ya necesito un ayudante. Pues tengo en primera fila. ¿Me ayudas? Soy ayudante. Ray, ¿me echas un cable? Elige de alguno de los que levantan la mano que no conozcas, pues que quieras cantar. A ver, dinos tu nombre y el correo. Vale, Javi es 6353. ¿Es correcto? A los que tú estabas confirmaste, dinos. Raquel es 6883. ¿Alguien más puede a él, lanzársela a él? Sin miedo, eso con mucho más. Ahí, a reventar cabezas. Bien. Correo, nombre y correcta. David es 65 2 3. ¿Alguien más? ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo, Jorge? Seguro. Bueno, tú Sí, claro que me acuerdo. Yo lo voy a contar a la gente para que tengan esa idea. Jorge y yo nos conocimos en una reunión que se organiza BNI, que es una organización de networking. Y nos conocimos ahí como pequeños emprendedores que éramos al principio y intentábamos ahí captar a nuestros clientes, hacer nuestros contactos. Y yo me acuerdo que Jorge vino de invitado a nuestro grupo. Y acabó la reunión, y lo típico en el café de después, me acuerdo que nos reuniste a todos, ahí como en una especie de corro, y dijiste, tú, tu número de teléfono es tal. Tú, tu número de teléfono es tal. Y nos quedamos todos como diciendo, pero este tío ¿dónde salió? Este tío no es de este mundo. Entonces, me acuerdo que nos explicaste cómo eras capaz, más o menos nos explicaste cómo eras capaz de memorizar todos esos números de teléfono, además sin fallo. Entonces, claro, yo ahí dije, mira, este tío hay dos opciones. Una, o es un puto genio, o sea, es algo proporcional a Einstein, o tiene algún método detrás del cual yo puedo aprender muchísimas cosas. Entonces, evidentemente, es un tío muy preparado y luego dije, joder, este tiene que tener algo detrás, seguro. Entonces fue cuando empezamos a trabajar. Y si yo te pregunto alguno de esos teléfonos a día de hoy, todavía lo sepas. Entonces
es absolutamente increíble. Entonces, claro, cuando hablamos de gente que está opositando y demás y que necesita memorizar, pues es algo bestial. Entonces, claro, a mí me pareció, vamos, fue una carta de presentación increíble. De hecho, recuerdo que en BNI lo hacía cada reunión. Sí. Porque, pues, ya te digo, o sea, sin más, a la gente le impresiona, pero no por eso tampoco, sino porque yo me acuerdo, o sea, yo tenía otro recuerdo de la primera reunión que tuve, que fue del estilo, me dijo, hombre, coge mi teléfono y te llamo. Y yo, tranquilo que me lo sé. Y entonces ahí fue cuando surgió, ¿no? Y dijo, hostia, ¿en serio? Y ya te digo, o sea, ahí el papel es todo lo contrario, ¿no? Decir que sin más, o sea, que evidentemente es algo impresionante, pero cualquier persona puede hacerlo. Bueno, ahora que ya lo has visto y que no tienes que creerme, quiero que pienses una cosa. ¿Crees que lo he hecho porque soy un genio? ¿O por contra crees que he hecho trampa o que tengo algún truco? Reflexiona de verdad sobre este punto, porque mientras lo haces, quiero decirte que yo siempre odié estudiar. Era un horror, pero un horror a nivel muy interno. Yo empecé a suspender ya desde muy pequeño, en la ESO. Mi madre era profe y yo recuerdo llegar a casa muy avergonzado porque mi problema era que yo lo estaba intentando dar todo, yo lo daba todo. Estaba tratando de esforzarme al máximo, pero no tenía ningún resultado. De hecho, me decían algo que me cansé de escuchar y es eso de que mi problema era que era un vago, pero nada más lejos de la realidad, porque yo recuerdo darlo todo. Recuerdo que cuando suspendí por primera vez, para mí fue como un jarro de agua fría. Pues realmente tener que llegar a casa y decirle a mi madre que había suspendido me avergonzaba profundamente. Al final, de pequeño, siempre hacemos las cosas por amor. Y en este caso, pues lo hacía por amor a mis padres. Y el hecho de haber suspendido hacía que sintiera que les había fallado. Cuando pienso en eso, me sentía muy angustiado porque, una vez más, lo estaba intentando dar todo. Y no estaba teniendo ningún resultado. Y por eso empecé a suspender ya tan temprano. Y con eso yo comencé mi andadura o mi relación con el suspenso. Pasé a tercero de la ESO, pasé a cuarto de la ESO y adivina qué, repetí cuarto de la ESO. O sea, dar esa noticia en casa fue terrible, pues no estaba consiguiendo nada a pesar de estar poniendo todo de mi parte. De hecho, mi sentimiento de culpabilidad cada vez era mayor, pues por aquel entonces mis padres habían contratado una profesora de apoyo para ayudarme a conseguirlo. Sin embargo, debido a que la situación familiar no era la mejor, esta inversión económica en la profesora implicaba no irse de vacaciones ese año. Por eso, cuando tuve que mirar a mis padres a la cara para decirles que después de todo el esfuerzo no lo había conseguido, me mataba por dentro. Era un horror para mí. Y recuerdo pasarlo realmente mal porque, una vez más, me estaba esforzando. Estaba echando muchísimas horas. Y recuerdo cómo se me acumulaban los exámenes de recuperación de trimestre con los exámenes de evaluación y veía que no salía de esa rueda, de ese círculo vicioso. Más adelante recuerdo estar totalmente destrozado ese año. Seguí creciendo, después pues pasé al bachillerato, pasé más o menos, pero en segundo de bachiller volví nuevamente a conectar con ese fracaso, a conectar con ese suspenso. Y una vez más era un auténtico horror, un auténtico sufrimiento, porque nuevamente se me volvía a acumular todo eso. Yo seguía haciéndolo todo, o sea, se me acumulaban todos los exámenes, todos los temarios, y yo lo estaba dando todo, me estaba esforzando al máximo. O sea, yo recuerdo que llegaba a casa, me encerraba, pasaba hasta las 12 o 1 de la mañana estudiando y sacaba un 3, un 4, un 5 en el mejor de los casos. Y la gente pensaba que yo no me estaba esforzando, que no estaba dando lo suficiente y me decían lo típico de tienes que esforzarte más, concéntrate más, ¿qué haces cuando estás todo el día encerrado en la habitación? No me creo que estés estudiando, etc. Y el resultado fue que suspendí 6 asignaturas en el primer trimestre y 7 asignaturas en el segundo. Y aunque en este caso no repetí en el bachiller, conseguí aprobar, puedes imaginarte el calvario por el que pasé para llegar a la universidad. Durante todo ese tiempo yo estaba perdido. Me acuerdo de decirle a mi madre, mamá, es que no entiendo por qué tengo que estudiar estos filósofos presocráticos que me dan igual. No entendía por qué tenía que hacer eso. No entendía
porque tenía que memorizarlo. Si mi madre me decía, Jorge, tranquilo, todo esto se va a acabar en breves, enseguida, cuando escojas lo que tienes que estudiar, cuando estudies lo que realmente te motiva. Y yo, cegado por ese argumento, me metí en la carrera de económicas. Yo quería ser el lobo de Wall Street, vivir de gráficos, de la bolsa, ser broker. Y yo entré en la universidad motivadísimo, o sea, estaba completamente flipado, estaba con la motivación por las nubes. De hecho, tal era así que me levantaba antes de empezar las clases, para ir a la biblioteca y estudiar antes de cada clase. Pero, aun con la motivación por las nubes, la realidad fue que, aun estando motivadísimo y queriendo estudiar eso porque era lo que me gustaba, el primer año de carrera, de 10 asignaturas, aprobé 4 en la sesión extraordinaria de julio. 4. Y 2 de esas 4 las aprobé con un 5.0. O sea, nuevamente, la historia se repetía. Me estaba esforzando al máximo. Pero en este caso era peor, porque a mí me estaba gustando lo que estaba estudiando. Estaba motivado, porque era lo que quería. Yo iba por todas. Me levantaba antes, iba a la biblioteca, después iba a la academia, y mi resultado era, con perdón, una mierda. Era muy malo. Siempre estaba entre el 3 y el 4, o el 5 o el 6 en el mejor de los casos. Y por aquel entonces yo me di cuenta de algo muy bestia, y es que daba igual que estudiara 10 horas que 100 para un examen. Mi resultado siempre era el mismo, 3 o 4 en el peor de los casos, y en el mejor tendría un 5 o un 6. Y así fue como yo continué con mi carrera universitaria, hasta que llegó un punto clave, un punto que marcó un antes y un después. Y realmente cuando pienso en ello, se me eriza la piel, se me eriza todo, porque fue mi último examen de carrera. Y quiero que te pongas en situación, de verdad. O sea, quiero que te imagines las ganas que tenía de aprobar ese examen, de mandar a la mierda a la universidad. O sea, ponte en esa situación. Pues bien, ese último examen lo suspendí con un 4,5. Y mira, estaba tan harto de la universidad, me harté tanto, que la mandé a freír espárragos. O sea, realmente pienso en ese momento y me hierve todo por dentro. O sea, estaba tan harto que me propuso un reto que en teoría era mucho más complicado, pero para mí no me parecía en ese momento. Para mí era una minucia comparado con la universidad. Ese reto era irme a buscarme la vida en Berlín, con todo lo que ello supone. Estar en el extranjero, sin conocer a nadie, trabajar en un idioma que no es el tuyo. Y si esto ya era un reto, para más Inri, me llevé la asignatura pendiente en la mochila de viaje. Y recuerdo estar en esa habitación de Berlín. Recuerdo estar con mi temario, con toda la motivación del mundo, con todas mis ganas, al 100% concentrado y con un temario que aparentemente era muy sencillo. Recuerdo estar dándolo todo y recuerdo un pensamiento que me vino al cerebro, que me vino a la mente cuando estaba con ese temario. Y fue el siguiente, ostras, Jorge, ¿cómo puede ser que lleve tanto tiempo para leerme esta hoja, este DIN A4? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tardo tanto en leerlo? Y quiero que pienses si esto te ha pasado alguna vez, si has tardado muchísimo tiempo en leer algo y encima, si después de leerlo, después de haber invertido tanto tiempo, te das cuenta de que no te has enterado de aquello que estabas leyendo. Y ese mensaje, ese primer mensaje de mi subconsciente me llamó la atención. Me dije, ¿cómo puede ser que lleve tanto para leer un simple DIN A4? Y sin querer desviarme mucho de mi cometido, hice caso omiso a ese pensamiento, me dio igual. Hasta que me di cuenta de algo. Dije, vamos a ver, Jorge, ¿cómo puede ser que lleve 2 horas con el 100% de mi concentración, con el 100% de mis ganas, con el 100% de motivación, con todas las ganas de querer acabar esa etapa de la universidad? ¿Cómo puede ser que lleves 2 horas delante del papel y seas incapaz de memorizar un simple DIN A4? Y entonces tuve que enfrentarme a la pregunta que me cambió la vida. Eso sí, estamos hablando de la pregunta más dura que me había hecho en toda mi vida. Y en aquel momento, lo recuerdo como si fuera ahora, porque me tuve que levantar, ponerme frente al espejo del baño en el piso antiguo en el que vivía en Berlín y mirarme con miedo a los ojos, porque tuve que preguntarme con todo el aplomo del que fui capaz lo siguiente, y es, Jorge, ¿y si el problema es que eres tonto? O sea, ¿y si fuera tonto?
Porque si la respuesta es que sí, explicaría de manera muy sencilla toda mi vida. Explicaría por qué esforzarme al máximo nunca había dado resultados. Por qué darlo todo no iba a marcar ninguna diferencia en mi vida. En un momento, todo cobró sentido. Obvio. ¿Cómo no iba a haber repetido cuarto de la ESO? Lo extraño es que no repetí segundo de bachiller y tardé solo 7 años en sacarme una carrera de 4, económicas. Estaba claro. Me había engañado toda mi vida a mí mismo. Soy tonto. Y bastante he conseguido con las capacidades que la vida me había otorgado. Esas fueron mis conclusiones. Y la verdad es que por un lado sentí un gran alivio, porque aceptar algo así es un poco frustrante, pero de alguna manera te consuela. Sin embargo, esa respuesta no me solucionaba para nada el problema, pues yo seguía teniendo una asignatura pendiente que sacar adelante. Y no solo eso, tenía una lengua nueva y completamente distinta que dominar para poder ganarme la vida allá en Berlín. La verdad es que, retrospectivamente hablando, no me lo puse demasiado fácil. O puede que esa misma situación tan complicada en la que me había metido voluntariamente me ayudase. Porque a los pocos días de ese encuentro fortuito con mi yo en el espejo, entender cómo funciona el cerebro se convirtió en una obsesión para mí. Desde lo más profundo de mi ser necesitaba saber si era tonto. Necesitaba confirmarlo. Así que empecé a devorar libros y libros relacionados con el cerebro y su funcionamiento. Lo devoré todo. Como no era fácil terminar de concretar si verdaderamente era tonto, lo asumí como verdad. Y entonces me hice la siguiente pregunta. ¿Y si hay alguna forma de hacer que un tonto deje de serlo? Y después de un proceso de investigación que me llevó varios meses, ocurrió algo increíble. Mira, antes de irme a Berlín, estuve un mes en Frankfurt tratando de aprender un poco de alemán para ir con algo de preparación. Y recuerdo que fui incapaz de aprender una lista de 30 míseros verbos irregulares en alemán. Completamente incapaz. Y cuando estuve en Berlín y me hice esta pregunta a mí mismo frente al espejo, que me llevó a devorar libros y libros por mi obsesión con el funcionamiento del cerebro, me di cuenta de que haciendo unos ajustes muy sutiles, ajustes que veremos aquí en unos minutos, pasé de no poder memorizar una lista de 30 verbos, míseros verbos irregulares, a ser capaz de memorizar una palabra nueva en alemán cada 3 segundos. Y cuando me di cuenta de esto, mi cabeza explotó. ¿Recuerdas que habíamos quedado en que yo era tonto? Pues la pregunta ahora era otra muy distinta y mucho más difícil de responder. Porque es, ¿cómo un tonto como yo puede memorizar una palabra nueva en alemán cada 3 segundos? Coño, si al final no solo no era tonto, sino más bien todo lo contrario. Era un puto genio. O quizás tampoco yo era un genio. ¿Y si sencillamente nos habían estado enseñando fatal y en realidad cualquiera tiene el potencial de ser un genio si aprendía a utilizar lo que yo por aquel entonces había descubierto? ¿Y sabes cuál fue mi conclusión tras comprobarlo empíricamente? Es decir, tras probarlo con personas de mi círculo. Que tú también eres un genio. Cualquier persona lo es. El problema es que estamos jugando a un juego forzosamente sin las reglas que realmente funcionan. Y ese juego se llama memorizar. En el momento en el que seas capaz de comprender las reglas del juego de la memorización, tus resultados serán inevitables y conseguirás cosas brutales, cosas que estamos a punto de descubrir. Por eso, si quieres conseguir tu oposición, tienes que jugar al juego de la memorización. Tu prioridad número 1 ha de ser convertirte en una máquina en esta competencia. Por eso, hoy estás ante esta gran oportunidad, porque vas a aprender cómo memorizar tu temario 10 veces más rápido con 1 hora de estudio y encima disfrutando como un niño con zapatos nuevos. Pero antes de meternos en materia, mira, tienes que conocer los 6 mitos de la memoria que sustentan al método tradicional de estudio y que están completamente equivocados. 6 mitos que seguramente has aplicado durante toda tu vida hasta ahora y que son los responsables de que no hayas conseguido ningún resultado. Mira, el primer mito o el primer método tradicional que no funciona es uno que yo utilizaba, que era leer y escribir hasta el infinito para así tratar de memorizar el contenido. Mira, esto no funciona, bueno, por varias cosas. En primer lugar, porque te quemas muchísimo. Pues yo recuerdo que cuando tenía que estudiar, lo que hacía era escribía el tema 1 en un papel y el día 2, suponiendo que el día 1 memorizara todo el contenido, el día 2 tenía que repasar por escrito lo que había memorizado en el tema 1 y empezaría a memorizar el tema 2. Suponiendo que estos 2 días
hubiese terminado de memorizar los 2 temas, el día 3 me tocaría repasar por escrito lo que había hecho el día 1, repasar lo que había hecho el día 2 y tratar de memorizar lo que me tocaba en el día 3. Y de esta manera lo que ocurría es que te quemabas por completo. Yo personalmente me quemaba una barbaridad porque nunca conseguía avanzar, el avance era tremendamente lento y además no tenía tiempo para absolutamente nada más. Por eso este es uno de los métodos tradicionales que más se usan y también es uno de los que menos funcionan, precisamente por esto, porque lo único que consigues es quemarte al máximo, no avanzar y memorizar apenas una fracción de tu temario. El segundo mito de la memoria es tratar de memorizar leyendo en voz alta, tratar de repetir en voz alta el temario. Y esto tiene una curiosidad porque esto sería de la siguiente manera: tratar de memorizar cantando el temario, el tema 1. Y la curiosidad que tienes es que cuanto más avanzas con tu temario, más solidez pierdes. Es decir, suponiendo que el día 1 tienes que memorizar 10 artículos cantándolos en voz alta, el día 2 verás que tendrás que memorizar de los artículos del 10 al 20 y en ese mismo momento te habrás dado cuenta de que se te han olvidado los artículos del 1 al 10. Es decir, cuanto más avanzas utilizando este método, más solidez pierdes. Por eso, al mismo tiempo, o de igual manera que el anterior método, es tremendamente horrible. Lo único a lo que te lleva es a una frustración tremenda, a una ausencia de avance y sobre todo a un avance con cero solidez. Pero también hay otro mito de la memoria, es tratar de memorizar el temario escuchándolo en audio durante 24 horas, tratando de repetir en infinito, en bucle, ese audio de tu temario para pensar que de alguna forma, pues no sé, tu cerebro algo retendrá. Bien, esto tampoco funciona, lo único que vas a conseguir es aburrirte como una ostra. Ese contenido no se te va a quedar de forma automática. Si tú pones la Constitución o tu temario en audio durante 24 horas, lo único que vas a conseguir es tener una voz constante en tu cerebro sin retener apenas información de lo que realmente te interesa. Por eso, este método tampoco funciona, lo único que consigues es un avance cero, solidez cero y lo que sí que tienes garantizado es un aburrimiento top. Otro método muy utilizado, ampliamente utilizado, es el de subrayar con colores chillones. Y realmente subrayar el temario con muchos colores diferentes, el temario de la oposición o de tus temas técnicos. Y realmente, aunque el subrayado tiene una función si se utiliza de forma estratégica, lo que la mayoría de gente consigue es tener un temario con unos colores tan chillones que parecen más un flyer de discoteca que otra cosa. Por eso, este tampoco funciona. Este método, de esta manera, tampoco funciona y es uno de los mitos de la memoria. Otro mito ampliamente conocido es el de hacer esquemas de absolutamente todo. Esquemas tremendamente desarrollados, también con unas tipografías muy desarrolladas, utilizando colores chillones, colores de todo tipo, con dibujitos, etc. Este método o este mito es un mito precisamente porque la elaboración de este tipo de esquemas es brutal, llevan un trabajo increíble y la solidez, la información, los resultados brillan por su ausencia. Porque aunque es cierto que hay esquemas muy elaborados, realmente son incapaces de reflejar toda la información del tema y además el trabajo que llevan es increíble, o sea, es algo brutal. Por eso no son nada efectivos y por eso forman parte de uno de los mitos de la memoria. Otro mito que he visto recientemente es algo que parece que está súper desarrollado y que es un secreto de la memoria, que es horrible, es el de utilizar la primera letra de cada palabra y así memorizar el código que se corresponde con una parte del temario. Por ejemplo, tratar de memorizar MPLCP para saber que ese código se corresponde con memorizar primera letra cada palabra. Esto tampoco funciona precisamente porque es como matar moscas a cañonazos. No tiene sentido memorizar códigos que se correspondan después con el contenido de los párrafos de tu temario o con el contenido del articulado de la ley. Por eso forma parte de uno de los 6 mitos de la memoria, aunque parezca un método súper desarrollado. Da igual, no funciona. Lo único lo que te llevará a utilizar este método es una frustración tremenda y un dolor tremendo por memorizar ese tipo de códigos que no tienen ni pies ni cabeza. Y ninguno de estos métodos funciona porque van en contra de la naturaleza de tu cerebro. Si estás empleando estos métodos, lo único que conseguirás nuevamente es quemarte, no avanzar y como consecuencia frustrarte. Así que quiero preguntarte algo. ¿Y si en lugar de malgastar tu tiempo con un método que no funciona,
Empezarás a memorizar con un método alineado con la naturaleza y el funcionamiento de tu cerebro. Cuando entiendes cómo funciona este juego, comienzas a memorizar de manera inevitable. Y ahora que por fin hemos entendido que el método tradicional no funciona y ahora que hemos desmitificado las 6 estrategias más devastadoras para tus resultados, vamos a hacer un ejercicio tan sencillo como potente. Vas a comprobar en tus propias carnes cómo haciendo algo tan sencillo como lo que vas a ver a continuación supone un resultado increíble y el comienzo de un cambio de paradigma. Así que presta mucha atención y sigue detalladamente las instrucciones de lo que vamos a ver a continuación. ¿Preparada? ¿Preparado? ¡Empezamos! Te apuesto a que tienes 4 veces más memoria de lo que crees. Además, también me la juego a que memorizar es algo infinitamente más divertido y rápido de lo que jamás habías imaginado. Pongamos a prueba tu memoria verbal. A continuación, te voy a mostrar una lista de 10 palabras y vamos a ver cuántas eres capaz de recordar. Cura, indio, pajar, joroba, espada, documento, pizza, labio, libro y por último, ventana. Dime ahora, ¿cuántas has recordado? Apúntalo. Ahora no las vas a ver en pantalla, así que cierra los ojos y presta atención a estas 10 nuevas palabras que te voy a decir. Coliflor, báscula, caramelo, cuerno, pantalones, vecino, museo, malla, barricada y por último, actor. ¿Cuántas has recordado esta vez? Tanto en la prueba anterior como en esta, lo normal es que hayas podido recordar entre 5 y 7 palabras, y seguramente no seas capaz de recordarlas en orden. ¿Estoy en lo cierto? Para finalizar, vamos a probar ahora tu memoria visual a través del método VES, un método en el que utilizaremos una visualización equivalente surrealista. Veamos qué quiere decir esto. La primera palabra es naranja. Me imagino que según están en las recogidas de naranjas, estas cobran vida y con sus brazos y piernas salen todas juntas de las ramas y se ponen a caminar. Visualizar cómo tenemos estas naranjas caminando por la calle. La siguiente es maratón. Estas naranjas caminan todas juntas hasta que llegan a la salida de una maratón y veo cómo en la primera fila solo hay naranjas y detrás hay hombres. De hecho, puede que algún hombre tenga que hidratarse con su jugo. Visualizarlo bien. La siguiente palabra es caracol. Vemos dentro de esta maratón un caracol va como un Ferrari adelantando a todos. Visualizar bien esta imagen, este caracol va como un Ferrari adelantando a todos los corredores y con la baba que deja todos resbalan y todos se caen. Visualizar cómo la gente se cae y veo cómo el caracol gana la carrera. Le dan todos los trofeos y todas las medallas. La siguiente palabra es corcho. Veo cómo cuando le dan la botella de champán de ganador, bate tanto a la botella que el corcho le da en la cabeza y lo mata. La siguiente palabra es mendigo. Vemos cómo está el caracol muerto por el corcho en el suelo. A lo que llega un mendigo y lo pone en una hoguera para comérselo y compartirlo con otros amigos mendigos. Visualizarlo bien. Tenemos el caracol puesto en una hoguera y es el mendigo quien lo está comiendo con sus compañeros mendigos. La siguiente palabra es fuente. Vemos cómo una fuente ve al mendigo comerse al caracol. Y la fuente y el caracol eran muy amigos. Así que se enfada tanto que empieza a atacarle con sus chorros de agua. La siguiente es estudiante. De repente vienen muchos estudiantes a salvar al mendigo de la fuente. Y lo que hacen para ello es poner los apuntes entre la fuente y el hombre. Entonces los estudiantes repelen el ataque con sus apuntes. Visualizar bien esta imagen. La siguiente palabra es lanza. Veo cómo los estudiantes cogen sus apuntes mojados y empiezan a estrujarlos muy bien. El papel con el agua vemos que es maleable y se hace duro. Y los estudiantes hacen lanzas y hacen una guerra de lanzas de papel. Visualizar cómo una lanza de papel atraviesa a un estudiante, atraviesa a la gente. Realmente es un arma, simplemente que es de papel. Son lanzas de papel. Visualizarlo bien. La siguiente palabra es conejo. Vemos ahora cómo aparece un conejo gigante, cómo viene caminando y cuando camina el suelo tiembla como si fuese un terremoto. Lo que hace es aplastar todas las lanzas, escuchar ese sonido cuando las lanzas se rompen y se dedica a pisarlo todo.
Y para reforzar la palabra del conejo, vemos cómo el conejo se come una zanahoria gigante, una zanahoria que tiene 4 pisos de alto. Visualizarlo bien. La siguiente palabra es karate. Después de que el conejo gigante estuviera aplastándolo todo, se pone un kimono y empieza a dar patadas en la cara a la gente. ¡Ya! Después se pone a dar patadas de karate para romper los edificios a la mitad. ¡Ya! Visualizar cómo el conejo con el kimono de karate rompe los edificios a la mitad. Visualizarlo bien. La siguiente palabra es cenicero. Vemos cómo la gente de la ciudad utiliza ceniceros para recoger los escombros. Pero no solo lo recogen, sino que lo utilizan para tirárselos al conejo que hace karate, para intentar neutralizarlo. Visualizarlo bien, cómo le tiran estos ceniceros con escombros al conejo que hace karate, para así intentar neutralizarlo. La siguiente palabra es paloma. El conejo que hacía karate se ha quedado aturdido por la cantidad de ceniceros que le cayeron encima. Pero lo que pasa ahora es que miles de palomas van volando hacia el conejo. Visualizar palomas blancas, grises, negras, visualizar el sonido de su aleteo, visualizarlo bien. Y lo que hace es que con sus patas cogen al conejo gigante y se lo llevan volando fuera de la ciudad. Visualizar bien esta imagen. La siguiente es bosque. Cuando las palomas están de vuelta, después de haber dejado al conejo, vemos cómo se sumergen en un bosque con muchos árboles, muchísimos árboles. Hay tantos árboles que tienen que esquivarlos con mucha habilidad y visualizar cómo las palomas van esquivando los árboles de este bosque. Y también ver cómo al intentar esquivarlo, una paloma se pega un golpe tremendo contra un árbol del bosque. La siguiente palabra es ronronear. Vemos que una persona está caminando por el bosque y de repente se encuentra un botellón de gatos. Hay muchos gatos haciendo un botellón y todos los gatos tienen 2 botellas de ron, una en cada mano. Visualizar bien esta imagen, 2 botellas de ron, una en cada mano, porque es ron, ron. Estaban tan borrachos que ni siquiera hablaban, solo ron, ron, eaban. Utilizaremos las botellas de ron para incrementar, para reforzar la palabra ronronear y anclarla bien en nuestra memoria a largo plazo. La siguiente palabra es parking. El gato que más ronroneaba coge un coche. Visualizar bien esta imagen en la que el gato se sube al coche y se va a toda pastilla saliendo del bosque. Se mete dentro de un parking subterráneo y, claro, empieza a dar golpes de columna en columna y deja el coche totalmente destrozado. Visualizar bien esta imagen como el gato que está en el coche va de columna en columna dentro de un parking. La siguiente palabra es tanque. Como ha causado tanto revuelo, lo que ha pasado es que han llamado a las fuerzas armadas y cuando el gato sale del parking, efectivamente hay 5 tanques apuntando al parking listos para disparar. Visualizar ese sonido del tanque, ese sonido del cañón levantándose y apuntando. Justo sale el gato borracho y ¡boom! Los tanques disparan al parking. La siguiente palabra es flor. Vemos cómo después de los disparos todos los hippies de la ciudad se ponen delante de los tanques y le ponen una flor en los cañones. Los tanques disparan igual y vemos cómo salen disparadas las flores y cómo se quedan clavadas allí donde llegan. La siguiente es lágrima. Vemos cómo los tanques ahora disparan flores, pero ahora vemos cómo una flor se dispara con tan mala suerte que se queda incrustada en la esquina del ojo de un gigante. Y al dar justo ahí, lo que provoca es una lágrima enorme, una lágrima súper caudalosa. Y vemos que cuando esa lágrima caudalosa cae al suelo, provoca una inundación en la ciudad. La siguiente es azotea. El gigante, a quien le cayó la lágrima enorme y provocó la inundación, iba con su abuelita y para ponerla a salvo la lleva a una azotea. Justo cuando están a salvo en la azotea, la abuela le da unos azotes al gigante por haber liado lo que ha liado. La palabra azotes nos servirá una vez más para reforzar la palabra azotea. La última palabra es rata. Debido a las inundaciones, todo el mundo busca refugio, así que todas las ratas de la ciudad suben a la azotea a buscar refugio y terminan por invadir la azotea donde estaba nuestro gigante con su abuelita. Escuchar bien el sonido que hacen las ratas e intentar ver la forma de estas ratas, incluso su olor. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Del primer test visual, ¿eres capaz de recordar la primera lista de las 10 palabras escritas? ¿Y qué me dices de hacerlas en orden estricto, o sea, de recuperar la información en orden estricto? Te dejo unos instantes para que me respondas. Tranquilo, tranquila, no te hago sufrir más. Muy probablemente
sí que eres capaz de recuperar alguna palabra suelta, seguramente entre 3 y 7 palabras. Y 7 ya me parece un auténtico logro. Pero en cualquier caso, bajo ningún concepto habrás sido capaz de recordarlas con confianza y en orden estricto. Vamos a por el segundo test, el test auditivo. ¿Cuántas palabras eres capaz de recordar? Haz memoria, a ver cuántas sacas. Como habrás visto, muy probablemente te ha pasado igual que con la lista anterior. O sea, eres capaz de recordar alguna palabra suelta, pero nuevamente parece que apenas has retenido unas pocas. Y del orden ya ni hablemos. Aunque hayas tratado de mantener a la fuerza toda la información para que no se escapara, de poco o nada te ha servido el hacer esa fuerza para que no se vaya la información. Sin embargo, vamos a ver cuántas palabras eres capaz de recordar con el método BES aplicado. Y para ello, no quiero que trates de recuperar la información rápido. Simplemente lo que quiero que hagas es que vuelvas a revivir la historia. Quiero que cierres los ojos si lo necesitas y que trates de volver a ver la naranja que estaba en la recogida de naranjas y que estaban, ¿dónde? Estaban en una maratón. Seguía un corredor muy raro y ese corredor era un caracol. Y continúa de esta forma recorriendo la historia para que tú mismo o tú misma veas cuántas palabras eres capaz de recordar. Si has hecho el ejercicio correctamente, es decir, si no te has limitado a ser un mero espectador y has visualizado la historia surrealista, verás que eres capaz de recordar las 20 palabras en orden estricto. ¿Te das cuenta, verdad? Has sido capaz de retenerlo en orden estricto, sin esfuerzo y, ojo, pasándotelo pipa. Y para que seas consciente de hasta dónde has memorizado estas palabras, quiero hacerte unas preguntas. Mira, ¿serías capaz de decirme qué palabra viene antes de estudiante? Y no quiero que tengas prisa por acceder a esta información, más bien todo lo contrario. Vuelve a cerrar los ojos y ve recorriendo tu historia hasta llegar a ese dato. Si lo haces, verás que antes de la palabra estudiante está la palabra fuente. ¡Eso es! Y ahora vamos a lo siguiente. ¿Sabrías decirme qué palabra va después de estudiante? Una vez más, tómate tu tiempo y recupera la información. Vete pasando por tus registros hasta llegar al dato que quieres. Si lo haces, verás que después de estudiante viene la palabra. ¿Qué palabra viene? Eso es, la palabra lanza. Lanza es la palabra. Y quiero que cobres conciencia de lo que estás consiguiendo ahora mismo, ya que puedes acceder a la información sin ningún tipo de esfuerzo. Pero ojo, porque vamos a subir el nivel todavía más. Quiero que pienses si estaba la palabra caracol entre la lista de las 20 palabras. Automáticamente, tu cerebro te ha dado una respuesta y te ha dicho, sí, caracol estaba, seguramente. Puede que caigas en la trampa y pienses que esta pregunta es fácil, pero quiero que veas la relación que tiene con tus exámenes, sobre todo los de tipo test. Las oposiciones cada vez son de más nivel y juegan con estos pequeños detalles. Puede que te parezca muy sencillo porque efectivamente cuando memorizas de forma correcta es sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Por último, vamos con la pregunta de máximo nivel y es la siguiente. ¿Estaba la palabra tapón entre las 20 palabras? No. Te acabo de poner a prueba y te he hecho una pregunta muy pero que muy perra. Efectivamente no estaba la palabra tapón, estaba la palabra corcho. Probablemente cuando te he hecho la pregunta, tu cerebro te habrá dicho que no estaba. Es como si estuviera registrada toda la información y tu cerebro respondiera de forma automática, porque estabas aplicando el método BES. Fíjate, has pasado de no poder memorizar 10 palabras a memorizar el doble, o sea, 20 palabras rápidamente, sin dudas, en orden estricto y de 10. Tu probabilidad de sacar mañana un 10 con este examen, el examen de las 20 palabras, es total. O sea, no queda otra. Sería inevitable sacar un 10. Lo has memorizado en orden estricto y sin dudas. Y ahora, quiero que me respondas a estas 3 preguntas clave. Mira,
Aplicar el método BES a esta lista de 20 palabras, ¿qué te ha parecido? ¿Algo divertido o algo aburrido? Verás que es muy divertido, ¿verdad? Y ahora lo siguiente, ¿qué te ha parecido? ¿Fácil o difícil? Quiero que tomes conciencia de lo importante que es esto que acabas de hacer. 20 palabras no conectadas y en tiempo récord. Y sí, ha sido muy fácil. Y ahora vamos a la última pregunta. ¿Qué resultado has obtenido de 0 a 10 aplicando el método BES? Porque no solo ha sido divertido, no solo ha sido fácil, es que además has obtenido un resultado increíble. Y no hace falta que me creas. Lo estás experimentando tú en tus propias carnes. El resultado es de 10. Es inviable sacar una nota por debajo de 8. Y esa gente que está por debajo de 8, lo único que tiene que hacer es volver a la visualización para rescatar esas 20 palabras. Bien, ahora has comprobado en tu propia piel que eres un genio, eres una puñetera máquina de memorizar. Pero ahora te preguntarás, vale, Jorge, esto es muy bonito, pero ¿cómo aplico esto a mi temario? Y esto es precisamente lo que veremos en las próximas clases. Algo que han hecho todos nuestros alumnos. Y puede que te parezca imposible, es completamente normal, porque suena muy potente. Por eso, te invito a que no creas nada de lo que te digo. A fin de cuentas, lo vas a seguir viendo en tus propias carnes. Por otro lado, permíteme compartirte lo que otros turboestudiantes ya han experimentado por aquí. Opositores y estudiantes que han aplicado precisamente esto a todo su temario y han cambiado de realidad y de vida. Como digo y reitero, no quiero que me creas sin más. Escucha algunas de las experiencias de nuestros alumnos. Pues nada, tío, muy bien, bienvenido. Me hace mucha ilusión hacer esta llamada. Me hace muchísima Encantado ilusión. de conocerte. Claro, no nos habíamos visto en persona. Es verdad, claro, yo tenía en mente de que sí te conocía, porque hemos hablado tanto que yo qué sé, que lo había ya normalizado. Así que nada, tío, a mí me gustaría comenzar esta llamada contando quién es Fernando y que cuentes un poco tu situación, ¿vale? O sea, ¿quién es Fernando? Bueno, pues Fernando es un chico, un hombre de 40 años, padre de familia desde hace un añito. ¿Ah? Sí. Enhorabuena, no sabía ese dato, enhorabuena. Muchas gracias. Y que nada, por circunstancias, he estado siempre trabajando en la empresa privada, en diferentes sectores, administrativos y tal. Y bueno, que por circunstancias, pues hace poco me quedé sin empleo prácticamente. Y bueno, entonces decidí optar por estudiar una oposición, ¿no? Por acercarme al empleo público que, pues, dada mi edad, que tengo ahora mismo recién cumplidos 40 añitos, aunque no lo parezca. No lo parece. Pues vi que era la opción más palpable para mí, ¿no? Claro, esto sin saber y tener ni idea de en el mundo en el que me iba a meter, ¿no? En el que me iba a sumergir, ¿no? Entonces, claro, cuando al principio con la inocencia y tal, pues nada, voy a ser opositor, voy a opositar y tal, y todo genial y maravilloso. Pero nada, cuando te vas acercando al mundo dices, madre mía, ¿dónde me he metido yo? ¿Cómo me voy a estudiar todo esto? No tengo ni idea de por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues uno se pone a investigar porque dice, bueno, aquí tiene que haber otra manera porque esto yo lo veo imposible para mí totalmente. O sea, antes de que avances, ¿a qué te lanzaste a opositar? A C2, auxiliar administrativo Auxiliar administrativo. del ¿Y cuál fue tu primer paso? En el momento en el que tú dijiste, venga, voy a opositar, ¿qué fue el primer paso? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, lo primero que hice fue a través de un amigo que también está en la empresa privada desde hace muchos años y está harto y cansado ya de la empresa privada, pues me comentó, oye, mira, estoy opositando para administrativo de la Comunidad de Madrid y tal. Sí. Y bueno, me interesé por ello. Entonces, a través de él pedí información en la academia en la que él estaba. Y bueno, ya luego por mi cuenta me fui informando. O sea, que fue a través de un amigo que conocí esta posibilidad y fue él el que me animó a lanzarte, hacerlo, ¿no?
Vale. Sí, exactamente. ¿Y después empezaste a través de una academia? O sea, ¿cómo fue tu primer contacto con la oposición? Sí, fue a través de una academia. Al principio estuve buscando diversas opciones y bueno, a través de vuestro canal de YouTube, pues encontré una opción. Estuve investigando esa academia y me gustó muchísimo los comentarios, la manera que tenían de trabajar y tal. Y a través de ellos, pues empecé ya a recibir el temario y a recibir las clases y tal. Y cuando viste el temario, y ahora es donde a mí me interesa, cuando recibiste el temario, ¿qué sensaciones tuviste? Cuando vi el temario, pues bueno, aluciné en colores. Dije, imposible, o sea, imposible. Esto no me siento con capacidad de memorizar esto. Empecé memorizando, ¿no? Lo típico, la Constitución, título preliminar, bueno, como empezamos todos. Sí. Y bueno, y tal y como lo describes tú siempre, ¿no? Artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 1, ya no me acuerdo. Y así, entonces empecé, a mí me gusta mucho investigar, ¿no? Y empecé a ver alternativas o cómo lo hacía la gente, porque claro, estamos hablando de un C2, ¿no? Que el temario es relativamente O sea, corto, yo dije. que tu rutina, o sea, perdona que te interrumpa, pero para que yo me entere bien, o sea, tu rutina es que tú te tienes el temario y de repente te metes a bloque, ¿no? Te metes muy motivado y empiezas a... Entiendo que leer y repetir, ¿verdad? Esa era tu forma de estudiar. Empiezo a memorizar como yo había memorizado toda la vida en el colegio, ¿no? O sea, intentar escribirlo, o sea... ¿Lo escribías? Sí, lo escribía, cogía un cuaderno y todo lo que creía que había retenido o lo que se me había quedado, pues lo escribía en un cuaderno. Lo escribía, lo volvía a escribir, lo volvía a escribir. Es curioso, porque yo he estudiado de la misma manera, ¿eh? Hay gente que cuando no sabe nada de esto, pues lee y repite, pero puede que lo hagan en voz alta, pero yo era exactamente igual que tú y lo escribía. Y entonces, esa sensación, en lugar de hablar yo en primera persona, quiero que lo hables tú, ¿cómo era esa sensación de leer, repetir, escribir y luego volver atrás? Pues agotadora. Bueno, al principio estaba muy motivado, ¿no? Porque decía, bueno, pues parece que se me van quedando cosillas y eso, ¿no? Entonces seguía avanzando. Pero claro, a medida que pasaban los días y veía que lo que había estudiado el primer día no me acordaba, pues la sensación era de frustración. Y todavía no conocía la dimensión de todo lo que tenía que estudiar, ¿no? Claro, porque eso es algo muy interesante y es que la gente cuando se enfrenta a esto, por ejemplo, dice la Constitución, ¿no? Que normalmente es con lo que se suele empezar, ¿no? Como que es lo más sencillo, entre comillas, que no tiene nada de sencillo, pero bueno, es como la primera piedra que la gente suele poner y es muy curioso porque claro, la Constitución es una ley. Es una ley. Luego tienes la 39. Claro, luego tienes la 39, tienes la 40, tienes el TREVEP, luego tienes una locura. Aparte, dependiendo de la oposición, pues vas a tener disposiciones generales, leyes orgánicas, ahí muy concretas, que parece que están ahí puestas a calzador, pero que te las tienes que saber porque te van a entrar preguntas de eso. Sí, te puede entrar una sola pregunta de un reglamento, pero esa pregunta puede marcar la diferencia. Eso es. Tienes que saberte. Vale, entonces, bien, ya tengo la imagen clara de que la rutina era la que yo seguía prácticamente cuando yo estudiaba, literalmente. Entonces, ahora mi pregunta es, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué empezaste con el CARA en este caso? ¿O qué fue lo que hizo que tú buscaras alternativas? Bueno, lo que hizo que yo buscara alternativas era, pues, no me voy a rendir, ¿no? Ya he hecho una primera inversión en la academia, porque como además llevaban tres meses ya de curso, pues lo pagué los 3 meses de una vez, entonces para mí era una inversión importante y dije, bueno, no me voy a rendir, voy a buscar alternativas, ¿no? Entonces, primero dije, a ver, ¿qué hacen los expertos en memorización, ¿no? Vi cómo ellos memorizaban, ¿no? ¿Qué trucos, entre comillas, utilizaban, ¿no? Entonces, realicé algún curso online y nada, y me puse a ello. Dije, bueno, pues nada, esto está chupado, ahora ya sé el cómo, ahora me voy a poner al qué, ¿no? Y claro,
Pero, ¿qué conseguí con ello? Más frustración todavía. ¿Por qué? Porque ahora sabía que había otra opción de memorizar, pero no conseguía aplicarlo. Entonces, ya sabía que había otra manera, pero no sabía cómo ponerlo en práctica. Y eso me generó más frustración todavía. Porque bueno, ya lo sabes, porque hemos hablado mucho por email. Es como, bueno, ahora te doy la bicicleta para que puedas andar, pero no tienes los pedales, con lo cual no sigues las mismas. O sea, no andas. Y nada, entonces ya había pedido información sobre el Kara, ya sabía que teníais un curso de alto rendimiento, pero no estaba abierto todavía, ¿no? Entonces, bueno, seguí poco a poco intentando estudiar como podía, hasta que un día recibí un email de que ya se abría la inscripción un email, yo creo que te mandé totalmente desesperado. Sí, lo recuerdo. Sí, de nada, me tiro con un artículo no sé cuánto tiempo y mi creatividad no da para aplicar el método. Entonces, bueno, me dijiste que en unos días iba a recibir muy buenas noticias y recibí la información de que se abría el Kara y así lo encontré. Seguía viendo vuestros vídeos de YouTube, que me ayudaban mucho también. Sí. Y nada, y ese día pues cambió todo. Te entraste y ahí está la pregunta clave. ¿Qué fue lo que...? O sea, mi siguiente pregunta es, yo sé que tus resultados han sido súper bestias, han sido increíbles. Además, por toda la trayectoria que llevamos, ¿no? Porque también es algo que siempre digo, y es que con el Kara mi compromiso es, o con toda la formación que nosotros damos, mi compromiso es del 200%, y cuando estamos en el curso, estamos 100% en el curso. Mi pregunta va por ahí, es esos resultados. Quiero que compartas, o me gustaría que compartieras ese cambio. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara todo y que empezaras a conseguir resultados muy bestias a la hora de memorizar? Fácil, el tener de manera completamente estructurada todo lo que tenía que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y al tener esos pasos estructurados es que simplemente hay que seguirlos. Y una vez que los sigas, tener paciencia contigo mismo, porque cuando aprendes algo nuevo o cuando te apuntas al gimnasio no puedes querer hacer todo el primer día, porque el siguiente día se acabó ya el gimnasio, ya no te puedes ni mover. Entonces, tener paciencia contigo mismo, seguir los pasos y ya está. Simplemente, o sea, es tener la información estructurada, que yo no la tenía estructurada, tenía toda la información, pero tenerla estructurada por un buen maestro y nada más. Es simplemente eso. O sea, estructura. ¿Tú crees que la clave, porque ahora va mi siguiente pregunta, es... o sea, tú dices, tú crees que la clave es la estructura, ¿no? La estructura que sigue el Kara, ¿vale? Me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es, ¿cuál es el hecho diferenciador? O sea, aparte de la estructura, ¿tú crees que la técnica es lo más importante? O sea, ¿tú crees que ha habido un cambio de técnica? Esa es mi pregunta. No. La técnica es que sigue siendo la misma, o sea, es que está en internet, es que cualquiera que la busque la va a encontrar con todo lujo de detalles. La diferencia es la psicología. O sea, la psicología y el avanzar de una manera que no te das cuenta. O sea, es decir, que sea como un juego. Entonces, cada día vas avanzando con una serie de juegos y sin darte cuenta llega un momento que dices, pues ya sé hacerlo todo, o sea, ya lo tengo ahí, pero al final lo que marca la diferencia es la psicología, o sea, es la psicología, es cómo enfocas el estudio y la aplicación de la técnica. Claro, porque ahora bien, o sea, tú crees que es cómo enfocas ese estudio, ¿no? Que yo no o sea, de hecho, todo lo que nosotros aportamos a nivel gratuito también en YouTube va por ahí, ¿sabes? Yo siempre digo, la técnica, tío, no es la clave. O sea, no. ¿Por qué? Porque esto lleva en el mundo miles de años. O sea, miles de años. Entonces,
¿qué hace que una persona consiga algo y otra persona con la misma información? Ojo, porque vivimos en la era de la información. Y lo que dices tú, cualquier persona que indague un poco, lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona lo consiga y otra no? Y me encanta que lo compartas porque no es lo mismo que lo diga yo, ¿vale? Que yo lo tengo clarísimo. Aparte, bueno, te lo preguntaré más adelante, ¿no? Pero yo creo que todo lo que vemos en el CARA no es solo aplicable a los estudios, sino que es aplicable al resto de cosas. Por eso, si mañana queremos, no sé, ser unos máquinas en cualquier otra disciplina, tenemos que saber las reglas del juego, o sea, saber qué es lo que hace que nosotros seamos buenos, una técnica buena, pero eso no va a ser lo que determine el éxito en esta disciplina. Va a ser cómo nos enfoquemos a ello. O sea, cómo nos relacionamos nosotros mismos con esa disciplina y a partir de ahí empezamos a jugar. Exactamente lo que acabas de decir tú. Exactamente. De hecho, en el CARA se dan, como tú dices, una serie de mandamientos y que se aplican a cualquier faceta de la vida, ¿no? Yo qué sé, hablando ahora del tema este de la oposición, ¿no? Hay un mandamiento de que si una tarea se convierte en muy tediosa, pues parece muy obvio, ¿no? Pero que la subdividas en tareas muy pequeñas. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues es que lo aplico a todo. O sea, las cosas que más trabajo me cuestan. En este caso, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo hacer los test. Sí. No sé, porque me demandaba mucha energía, ponían a prueba si me lo sabía o no me lo sabía y me costaba muchísimo trabajo. Entonces dije, a ver, voy a aplicar la psicología del CARA, ¿no? En lugar de hacerme un test de 30, 40 o 50 preguntas, me voy a hacer un test ridículamente de 5 preguntas al día. Buenísimo. Y con eso, buenísimo. Claro, con eso seguía avanzando, tenía sensación de avance, me producía placer, porque hacer 5 preguntas al día no me costaba ningún trabajo y si las acertaba era un subidón. Y bueno, y esto es un ejemplo, pero hay de lo que es aplicar la psicología del curso a tus tareas. Y igual que estos, pues hay otros muchos consejos que se dan y que es buenísimo. Son oro puro. Yo, bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice, las cosas realmente son fáciles de hacer, pero precisamente porque son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Entonces, realmente, o sea, todo lo que nosotros contamos no estamos, o sea, no descubrimos cosas que sean extremadamente súper complejas y muy difíciles de aplicar, pero son claves que si las aplicas el resultado es garantizado. Así que me ha encantado este ejemplo, es buenísimo. Además, los tipo test contra lo que la gente piensa, efectivamente son muy demandantes. O sea, un tipo test de 50 preguntas es muy demandante. Te digo más, te voy a contar una experiencia personal para que la sepas y la cuento sin ningún problema. Y es que yo hice un examen hace 5 años, hace 6 años, hace muchos años, en mi época de economista, que eran 300 preguntas tipo test. Creo que eran 150, eran un examen separado en 2 partes, por la mañana y por la tarde. Y creo recordar que eran 150 preguntas por la mañana y 150 preguntas por la tarde. Y el problema de ese examen, o sea, el hándicap, que eso nadie habla de eso. Y nadie va a contar esto. Pero una de las dificultades más importantes de este examen y más clave está en la duración del examen. Está en mantener la concentración durante 150 preguntas, que son muchísimas. Ese agotamiento mental. Pues esto, nadie habla de eso. Nadie cuenta que la clave para sacar adelante este examen no es tanto el conocimiento que tengas, no es tanto lo que estudies, que por supuesto también es importante, pero da igual, tú imagínate, tienes todo el estudio, tienes toda la información en tu mente, pero tu concentración solo abarca 50 preguntas. Vas a suspender, porque te quedan 100, y solo en una jornada, luego te quedan otras 150 por la tarde. Por eso creo que es tan importante esto que acabas de decir. Me encanta. Sí, es un entrenamiento como tal. Pues si tienes que hacer 50 preguntas, pues una semana 5, otra semana 6, otra semana 7, como cuando vas al gimnasio. O sea, eso es. Igual. Eso un día es. levantas 10 kilos, otro día levantas 15 y cuando te quieras dar cuenta, levantas 50 kilos. 50 Literal. Preguntas, o sea, es así. Literal. Y ahora mi pregunta es, tú ya has hecho el curso y me gustaría saber cómo es tu día a día. O sea, cómo ha cambiado de tu rutina de antes a tu rutina de después, de ahora. Cómo te enfrentas a tu temario. Y si has encontrado dificultades, ¿cómo las has superado? Bueno,
Lo que ha cambiado con respecto a antes es sobre todo el tiempo que le dedico, ¿no? El tiempo que le dedico a la memorización. Porque en una oposición no solo hay memorización, hay muchísimas disciplinas que tenemos que dominar y que evidentemente si le dedicas 8 horas al día que era lo que yo intentaba dedicarle a la memorización, pues no hay más. O sea, ya no hay tiempo para más. Ya no hay entrenamiento de la parte práctica, ya no hay entrenamiento del agotamiento mental o sea, ya no hay nada más. Es eso y punto. Y lo demás, pues, que Dios te ayude, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado es la estructura del tiempo que dedico a la memorización. Yo ahora mismo, a tope a memorización al día, dedico máximo entre 2 y 3 horas. Entre 2 y 3 horas, más una horita de repaso, o sea, 3 horas le dedico a lo que es la memorización de leyes o temario específico. Y eso es lo que ha cambiado. O sea, mi día a día es ese. Me levanto por la mañana, desayuno, repaso las cosas que haya estudiado el día anterior y me pongo a memorizar. Me pongo a memorizar 2-3 horas a tope y... Un momento. ¿Cuál es tu rendimiento durante esas 3 horas? De 0 a 100, ¿cuánto dirías que rindes durante esas 3 horas? Durante esas 3 horas, pues 80 o 90. 80-90. Sí, a tope. O sea, estás al 90% de concentración y de memorización durante 3 horas. Total. ¿Eso era algo que eras capaz de conseguir antes? En absoluto. Porque ¿qué pasaba cuando tú te planteabas estudiar 8 horas? ¿Qué ocurría? Pues que terminaba muerto. O sea, que... Bueno, es que yo me iba a dormir, Jorge, y en mi cabeza seguían sonando leyes. O sea, yo... Sí, yo, porque tenía miedo de que me iba a olvidar al día siguiente y que iba a sentir un dolor tremendo de haber perdido el tiempo. Entonces yo me iba a dormir, cerraba los ojos y estaba artículo 1, artículo 2, artículo 3 y no, sí, no, ríes, sí, pero sí, me río, pero que es verdad, o sea, me río porque es cómico la imagen, pero es que es real, claro, es real. Pero era horrible, o sea, la sensación, no descansaba, el siguiente día iba acumulando descanso y entonces, pues el rendimiento que tengo ahora mismo en 3 horas no tiene nada que ver con el que tenía en 8 horas de memorización. Claro, porque no dedicación. Ahí está la clave, es lo que yo suelo decir, y no importa las horas, sino cuánto exprimes de cada hora. O sea, yo te puedo decir, he estado trabajando 10 horas. Eso no me dice nada. El tema es, de esas 10 horas, o sea, ¿cómo has exprimido esas horas? ¿No? ¿Cuánto ha contado? ¿Cuánto has avanzado? ¿No? Y no es lo mismo... Y luego una cosa fundamental que ha cambiado es que cuando empecé con la oposición, bueno, yo me dejé guiar un poco por los profesores, ¿no? Había un profesor en concreto que decía que se había sacado la oposición estudiando 11 horas al día, ¿no? Entonces yo dije, pues si dice que ha estudiado 11 horas al día, pues yo tendré que estudiar lo mismo, ¿no? O más, porque yo hace muchísimos años que no estudio, digo, entonces a lo mejor tengo que estudiar más, ¿no? Entonces cuando empecé con la oposición, yo a mi niña y a mi familia, o sea, no los veía prácticamente. Estando en la misma casa, no los veía. Entonces lo que ahora mismo fundamental que ha cambiado es que ahora puedo estar con ellos, puedo dedicarles tiempo. O sea, que no todo es la oposición, o sea... Claro, porque ahora la idea es cómo ha impactado el cara en tu vida, ¿sabes? O sea, esto que acabas de decir. O sea, cómo te has apalancado de todo lo que has hecho y cómo lo has utilizado en tu vida. ¿Qué significa? O sea, quería indagar un poco en este tema. Antes no veías a tu familia, ahora la ves. ¿Qué más ha podido cambiar? Pues ha cambiado... que ahora no veo estudiar la oposición como un suplicio, sino que lo veo como un reto. Es un reto, o sea, constantemente cada día cuando me pongo delante del temario, sea lo que sea, es el reto de qué manera voy a través de mi creatividad a memorizar esto, ¿no? Y entonces ese enfoque lo cambia todo. Y lo que te decía antes de las tareas, ¿no? Cuando algo me cuesta, cuando hay una disciplina que tengo que dominar que me cuesta, es cómo lo voy a reconvertir en un juego
Qué guapo. Para que esto me resulte agradable, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra posición tenemos que aumentar vocabulario y tenemos miles y miles y miles de palabras para memorizar. Entonces, bueno, yo me busqué la vida y encontré juegos en internet en los que cuando voy en el transporte público le puedo dedicar un rato y memorizarlo con un juego. Eso me produce placer y tengo sensación de avance. Entonces es el enfoque. Lo que ha cambiado es el tiempo y en cómo aplico ese tiempo, ¿no? a mi estudio. Qué guapo, qué bien. Buah, eso es que ahí está la magia de todo, de los resultados reales. Es que es eso, es todo cómo te enfocas. Me encanta. Pues nada, una última pregunta, Fernando. ¿Qué le dirías? O sea, me gustaría saber qué le dirías a el Fernando de antes de pasar por el CARA. O sea, ¿qué le dirías a esa persona que quiere conseguir esto que tú estás teniendo, ¿vale? Pero que por lo que sea hay algo que le frena. Una persona que pueda tener tu misma situación, que es padre de familia, pues que tiene sus responsabilidades y demás, que tiene poco tiempo. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere exprimir al máximo esas horas, que quiere conseguir estos resultados que tú estás contando, pero que hay algo en su interior que le frena? ¿Qué le dirías a ese tipo de personas? Busca otro camino, porque en la vida no solo hay un camino para llegar del punto A al punto B, y a veces nos empeñamos en ir por ese camino y resulta que no es para nosotros, que no estamos preparados, que no tenemos el calzado adecuado para transitar ese camino. Entonces, busca otro camino que se adecue a tu situación y que exprima al máximo tus capacidades. Y existe realmente. Entonces yo al Fernando antes de apuntarse al CARA le diría, apúntate al CARA. Directamente. Apúntate al CARA, apúntate a memorizar la Constitución en 3 días, que son los cursos que te van a cortar el camino infinito. Vas a tener que dedicar esfuerzo, porque que nadie piense que esto te lo van a regalar, pero va a ser de otra manera completamente distinta. O sea, le vas a tener que dedicar esfuerzo, mucho, le vas a tener que echar horas, pero de otra manera, mucho más satisfactoria. Porque al final cuando tú intentas memorizar algo tan frío como las leyes, ¿no? Pues no produce ningún placer, pero cuando tú tienes que, a través de tu creatividad, valga la redundancia, crear algo para memorizarlo, cuando lo creas y lo acabas, es que el deseo es de contárselo a alguien. Mira lo que he hecho, o sea, como un niño pequeño, mira lo que he hecho para memorizar esto, o sea, esto ha salido de mí, y eso te produce una satisfacción increíble. Ostras, mira lo que he hecho para memorizar esto, o sea, de que no soy capaz, de que no puedo ser capaz, y eso vas entrando, como tú dices, en un círculo virtuoso que se va retroalimentando. Y entonces lo que les diría es eso. Hay otra manera. Entiendo que puede no ser para todo el mundo, porque conlleva un cambio de chip increíble, claro. Pero existe, está ahí y bueno, es la que he elegido yo. Qué bueno. Y nada más, para terminar, ¿hay algo que te gustaría añadir? Cualquier cosa, es tu momento para... Si tienes algo que yo no te haya preguntado y que tengas en tintero y te molaría compartir, este es el momento. Pues no, simplemente lo único que puedo hacer es agradeceros, ¿no? Porque al final no solamente son los cursos en sí, sino luego fuera de línea todo el tiempo que nos dedicáis y toda la paciencia que tenéis con nosotros, porque la verdad que estudiar una posición supone vivir muchísimos altibajos y tener ahí y muchísima soledad. O sea, es una cosa que... Entonces, tener ahí siempre a una persona o un grupo de personas a las que les puedes preguntar algo y te pueden orientar un poco o ayudarte a salir de ese bloqueo, es de un valor incalculable, con lo cual lo único que puedo decir es gracias. Bueno, para nosotros, para mí hablo en particular, es una súper satisfacción, porque realmente esto es lo que da sentido al proyecto.
es esto, ¿vale? Porque como tú bien has dicho, no todo el mundo está preparado. Y esto es real, ¿sabes? La frase de el maestro llega cuando el alumno está preparado. Ostras, tío, es 100% real. ¿Por qué? Porque por mucho que yo te cuente, o sea, por mucho que te muestre, por mucho que alguien vea esta entrevista, hasta que alguien no hace ese clic interno que tú hiciste y hace ese, vamos a decir, no salto de fe, pero decir, voy a confiar, me voy a dejar guiar paso a paso y voy a ir con todo, ¿vale? Eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Es literal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos encontramos con personas como tú, que están 100% comprometidos con conseguir sus resultados, con decir, mira, hasta aquí ya me he cansado de leer y repetir, yo ya estoy cansado, quiero conseguir resultados, ya, dime cómo. Cuando nosotros tenemos esas personas a bordo, la satisfacción es increíble porque las transformaciones son increíbles. Y eso es lo que realmente, esa es la energía de verdad de este proyecto. O sea, a mí lo que más me llena es tener gente como tú a bordo, que ha sentido esa transformación, ¿no? Y poder ayudar a ese tipo de personas. Por eso no me cansaré de decir que siempre que haya gente con nosotros, mi compromiso personal siempre va a ser el 200%, porque mi misión es conseguir que más Fernandos pasen por aquí, que más Fernandos experimenten, Fernandos y Fernandas experimenten esa transformación. Así que para mí, tío, es un puñetero placer. En mi caso era, tenía dos opciones, o dejarlo o confiar. Y elegí confiar. Pero es que si no lo habría dejado 100%. Ya. 100%. Claro, porque luego claro, digo, tal cual. Es lo que dices tú, y ya con esto voy a terminar con esta pequeña reflexión. Y efectivamente, el camino del opositor es un camino de soledad. Pero ojo, el camino de cualquier persona que persiga la excelencia en algo, me da igual, ¿eh? Si tú mañana, no sé, decides dentro, tú ya estás en plaza y quieres promocionar de forma interna, quieres hacer las cosas bien porque quieres aportar un valor real en tu entorno, si tú decides tomar ese camino, verás que muy probablemente sentirás otra vez esa soledad de decir, joder, no hay tanta gente que busque esa excelencia, ¿no? Y tener a alguien, y esto es fundamental, lo que tú has dicho, tener a alguien que te guíe y que te apoye y que esté contigo y que lo entienda, que diga, yo entiendo a Fernando, es clave para conseguirlo. Lo he vivido cuando he corrido una maratón, en este caso, o sea, cuando me he dedicado a correr. Lo he vivido siendo futbolista, lo he vivido trabajando para otras personas, cuando trabajaba en Alemania. Lo he vivido trabajando en mi propio proyecto, aquí en Turbo Memory, y lo seguiré viviendo en el resto de disciplinas, porque es exactamente esto. Y ocurre una cosa increíble, y es que si después de estar totalmente frustrado, dices, consigo esto, y de esta manera, ¿de qué no seré capaz? Abres una puerta. Claro. Exactamente, de que no seré capaz, y eso, pues, lo que dices tú, pues he conseguido esto, ahora voy a por una meta más grande, voy a promocionar, o yo qué sé, me voy a poner a estudiar una carrera, o sea, cosas que a mí, por ejemplo, ni se me pasaban por la cabeza, y dices, bueno, si a través de esto y de esta manera, con este método, consigo llegar aquí, ¿hasta dónde no seré capaz de llegar, no? Entonces, esa pregunta... Justo. Se te queda ahí. Justo, y mira, terminamos. He recibido un email hace una semana o así de un alumno, también del CARA, que estaba estudiando para magisterio, se estaba preparando las oposiciones de magisterio. Realmente su sueño es ser bombero y se está planteando cambiar. Él estaba limitado porque decía, no voy a apostar a ser bombero porque el temario es de esta manera, porque hay que estudiar mucho de esto que yo no controlo, etcétera, etcétera. Y después de hacerlo ha dicho, ostras, espera, ¿por qué no voy a apostar por bomberos si realmente es lo que quiero ser? Y realmente estoy viendo que puedo sin ningún problema. Es más, casi que los temarios son incluso más divertidos. Porque pasa algo curioso y es que cuanto más complejo sea algo, es más divertido cuando sabes aplicar las reglas del juego. Así que es genial esto que acabas de compartir porque se relaciona directamente con esto que ha sido súper reciente. Así que, tío, genial. Pues nada, Fernando, ha sido un súper placer. Me ha encantado esta llamada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, tío, que te mando un abrazo muy fuerte y hablamos súper pronto. Estamos en contacto. Cuando quieras. Bueno, tío, un abrazo. Chao. Hasta luego, chao. Este mensaje es muy revelador y especial para mí. Por eso quiero que pienses en si te sientes identificado con Fernando. Yo cada vez que hablaba con él me daba cuenta de que su transformación era brutal, era impresionante, porque él conocía alguna técnica pero no conseguía resultados reales. Sin embargo, él siguió el método, tuvo foco,
fue paso a paso y al hacerlo los resultados vinieron solos. Pasó de estudiar 10 horas al día con escasos resultados a estudiar únicamente 3 horas, divirtiéndose y recordando todo, y empezó a vivir la vida que quería vivir. Su transformación es brutal. Al igual que será la tuya si te quedas conmigo en este entrenamiento, porque ya has visto que eres un genio, eres una superdotada. Has visto que para ser competente en tu oposición has de ser competente solo en una materia, y esa materia es memorizar. Y ahora la pregunta es cómo aplicar lo que hemos visto en la clase de hoy a tu temario, a las leyes o a tu contenido técnico. Y esto es lo que veremos en la próxima clase. Lo veremos aplicado sobre temarios técnicos de oposición de la máxima complejidad. Y verás que aplicar el método BES es posible mientras te lo pasas absolutamente en grande. Antes de terminar la clase quiero pedirte algo. Aquí debajo en el vídeo verás un test que quiero que hagas para que veas la potencia que ha tenido esta clase. Te servirá para ver que tienes toda la información en la mente y además te permitirá reforzar si hay algo que no se ha anclado del todo por alguna distracción. Y además quiero pedirte 2 cosas. Primero, que me dejes un comentario en la cajita de comentarios que ves aquí debajo de este vídeo, contándome cómo cambiaría tu vida si aplicas este método BES a tu carrera o a tu oposición. Quiero saberlo, déjamelo en los comentarios. Estoy deseando leerte y trataré de contestar a todos y cada uno de los comentarios. Segundo y último, me gustaría que compartieras tu experiencia en esta primera clase en una story de Instagram. Me gustaría que añadieras la etiqueta #memorizatutemario_x10 y además me gustaría que me etiquetaras, me haría especial ilusión. Mi usuario es @turbomemory, para que así me entere y pueda compartir tu experiencia con el resto de turboestudiantes instagramers. Nada más, estoy deseando continuar con esta experiencia en la siguiente clase del miércoles, donde veremos toda la aplicación del método BES a temarios técnicos de oposición de secundaria. También veremos la aplicación del método BES a temarios de legislación y lo veremos todo en profundidad. Así que te veo entonces, no me falles, o mejor dicho, no te falles.